Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El momento que ustedes estén consumiendo este contenido. Bueno, les deseo ante todo que hayan pasado muy buena semana, que estén dentro de todo, pues pudiendo avanzar y disfrutar todo lo posible, pues dentro de esta situación tan complicada, ¿no? Que nos ha tocado con esto de la cuarentena, que todos estén bien, que se estén cuidando mucho y reiterarles como siempre, pues que cualquier cosa yo estoy aquí muy pendiente, ya saben que estamos en este segundo proceso o segundo parcial, ¿no? Dentro de la época del segundo parcial de la asignatura, que en este caso pues, la hemos adaptado a los entornos digitales, virtuales. Y pues como ya habíamos hablado también, la semana que viene vamos a llevar a cabo esa segunda evaluación. Digamos que vamos a atrasar un poquito los días que nos dan formalmente la universidad, pero digamos que entra dentro de lo posible todavía. Entonces ya saben que hasta el día 2 de mayo, este sábado, tienen plazo para entregar sus tareas finales. Y pues dependiendo de la participación en los foros, que hayan cumplido con toda esa participación y con la entrega de las tareas, pues digamos que esa será la nota de cada uno. En realidad en este curso yo no tengo mucho que decir porque todos han participado muy bien, han sido muy activos, les agradezco muchísimo el esfuerzo enorme que sé que están haciendo para mantenerse al día. Y si alguno de ustedes todavía no ha sido capaz, no ha podido avanzar en alguna de las sesiones, alguna de las tareas, sin problema, ya sabe, me lo puede contar, me lo comenta por privado, me dice qué problemas ha tenido, el que sea, no hay problema, y pues me hace la entrega que falte o vemos la manera, si no, de paliar, digamos, esa parte de la evaluación. En todo caso, como les digo, les felicito mucho por ese compromiso que han mantenido con la asignatura y pues les animo a seguir así, ¿no? Y precisamente sobre este tema de las evaluaciones y tal, que ya hemos hablado en varias ocasiones, ya que acabamos el segundo periodo y nos introducimos en este tercer periodo de evaluación, les, eh, les invito el próximo jueves, día 7 de mayo, a que nos encontremos en directo a las 8 de la mañana. Yo les hago la llamada por nuestro equipo de Teams a las 8 a.m. para que todos pues más o menos puedan llegar, ¿no? Si no tienen ninguna contrariedad, ningún problema para entrar a esa hora en la sesión. Solo les pido, digamos, esta sesión para que no sea excesivamente demandante, ya saben, yo intento que cada uno pues adapte sus ritmos a esta nueva realidad, digamos que pasajera, ¿no? Que más pronto que tarde seguramente termine, ¿no? Y bueno, la idea es que el próximo jueves a las 8 entonces nos encontramos en directo, me cuentan qué tal están todos, cómo han ido avanzando, qué problemas, qué inquietudes tienen, tanto en el curso, de las cosas que quieran también, pues en este periodo de cuarentena y sobre todo yo les hago una propuesta sobre cómo vamos a encarar la evaluación de ese trabajo final que teníamos pendiente, que pues por circunstancias obviamente globales no vamos a poder llevar a cabo de la misma manera en la que lo habíamos pensado en ese primer semestre ya, o en ese primer corte, digo, ya lejano, ¿no? Al menos en el sentido de lo que habíamos planteado, ¿no? Y ver cómo podemos solucionar ese, digamos, 50% de la nota que teníamos pendiente. Porque ya saben que el otro 50 pues es el de las exposiciones y entrega de ensayos sobre las lecturas de cada grupo. Tienen que continuar trabajando en grupo. Aquellos que no me hayan entregado el ensayo todavía, de los que ya presentaron, pueden mandármelo desde hoy hasta el día 18, creo que es de 17 de mayo, sí, que es domingo, que sería el último día para las entregas que nos marca la universidad. Y aquellos que no hayan presentado todavía el texto, pues ya saben, me envían la presentación como han ido estado haciendo todos los grupos hasta ahora. Saben que tenemos las fechas de cada grupo en un Excel compartido, lo consultan, está en el Teams el enlace, si no lo encuentran me lo preguntan, yo se los envío otra vez. Y pues me envían el vídeo de la presentación y a partir de ese envío también pueden enviarme su ensayo
desde ese día hasta el día 17 de mayo. Bueno, la idea es que esta semana, como ya sé que están muy atareados, muchos de ustedes me han dicho, por favor, denos más plazo para el trabajo, por eso lo amplié unos días, digamos, hasta donde me fue posible por temas administrativos. Y pues voy a intentar ser sucinto en estas metodologías que nos quedan de trabajar, porque la idea de estas sesiones no es tanto, digamos, que se apropien de una manera muy compleja de las herramientas o de las metodologías de las que estamos hablando, sino que conozcan y digamos, reflexionen sobre la utilidad de estas y pues digamos tal y como estaba pensado en un primer momento las apropiarán para el desarrollo de sus trabajos finales. Ahora pues en la semana que viene hablamos también sobre cómo vamos a aplicar nuestro conocimiento sobre los temas de opinión pública, que aunque de manera presencial o de manera virtual pues han sido muchos y muy variados y hemos ido reflexionando de una manera muy rica, ¿no? Entonces, la semana pasada hablamos sobre el interés de trabajar los marcos de representación e interpretación y también de trabajar el análisis multimodal de una manera más discursiva, pero englobando no solo discursos logocéntricos, sino otra serie de influencias periféricas que nos marcan los discursos multimodales hoy en día, que sobre todo pues, están mediados por esa direccionalidad hacia la opinión pública digital que hemos estado tanto reflexionando, ¿no? Hoy vamos a hablar de otros dos métodos de manera también muy breve. El análisis de redes sociales, que como ya saben y hemos hablado en alguna ocasión, pues un análisis estructural de relaciones, ¿sí? de interacción entre sujetos y el procesamiento del lenguaje natural con un ejemplo práctico y sencillo de qué es esto del procesamiento del lenguaje o procesamiento natural del lenguaje para también familiarizarnos con estas metodologías desde el punto de vista de la opinión pública digital. Entonces, sin más, entremos en los fundamentos del análisis de redes sociales o ARS, que como decía, se centra en las relaciones de estructura, en la estructura de las relaciones entre un conjunto de actores determinado, ¿sí? Utiliza siempre datos empíricos que pueden ser cuantitativos o cualitativos, eso ya depende de la construcción de nuestros datos, no voy a entrar mucho porque digamos que si ustedes tienen algún interés específico en las metodologías, pues me lo van contando y vamos hablando y vamos profundizando en esas metodologías por los grupos que sean más interesados por las diferentes metodologías, ¿no? y herramientas. Entonces, hace un uso frecuente de modelos matemáticos, dado que está basado pues, en la teoría de grafos, utiliza la representación visual y digamos que el análisis de redes sociales nos aporta sobre todo una visualización de la estructura de relaciones y obviamente pues utiliza un lenguaje propio precisamente al estar basado en modelos matemáticos de corte también estadístico. Bueno, ¿cómo se obtiene el conocimiento en el análisis de redes sociales? Podemos utilizar pues, a través de un análisis estructural de la realidad, ¿sí? El conocimiento de esa estructura de relaciones que existe en un grupo de sujetos, de elementos, de personas, organizaciones, palabras, conceptos, dependiendo del tipo de redes, ¿no? de las que estemos hablando. Si hablamos redes sociales, pues sí son más dirigidas a individuos o grupos sociales. Mediante utilización de técnicas estadísticas y matemáticas basadas en la teoría de grafos, en la sociometría, en la teoría de grupos, en la álgebra de matrices. Ahora hablaremos un poco más en detalle, no de qué significan estas técnicas, ¿no? sino de cómo se obtienen los datos. Y la aplicación pues, tiene una aplicación muy variada en las ciencias sociales, que va desde la antropología, la sociología, la psicología, a la epidemiología en ciencias médicas. Muchos de los estudios que se hacen sobre, por ejemplo, las probabilidades y tendencias de expansión de el COVID-19 o la COVID-19, pues tienen que ver con análisis de redes sociales, con quién se juntó los sujetos, con quién se juntaron los sujetos que estuvieron enfermos, a su vez esos con quién tuvieron contacto también, durante cuánto tiempo, en qué intensidad, cuál fue la profundidad, el nivel de centralidad, la homofilia, una serie de características que marcan esas tendencias, ¿no? Bueno,
La perspectiva de las redes en el análisis de la realidad social es un tanto especial en la medida en que si nosotros nos centramos en un análisis clásico de la realidad social, lo que hacemos es cruzar una serie de variables con una serie de sujetos, ¿sí?, sobre los cuales investigamos las diferentes variables. En el análisis de redes sociales lo que hacemos es cruzar los sujetos con los mismos sujetos y ver cuáles son las diferentes relaciones que se dan. Pues por ejemplo, si el sujeto 1, obviamente este queda vacío, tiene o no relación con el sujeto 2, se marcará con un 1 o con un 0. Si tiene relación es un 1, si no tiene relación sería un 0. Y así lo haríamos con los diferentes sujetos en matrices muy parecidas a esta, un poquito más complejas. Ahora, si queremos medir una serie de características o de propiedades de las propias interacciones, como puede ser eso, la intensidad, el nivel de centralidad, si es bidireccional o unidireccional, podremos, digamos que, asumir valores diferentes a ese tipo de relaciones. Es decir, relaciones más intensas las mediremos no con un 1, sino con un 2, 3, 4, ¿sí? O podremos dar ese valor al nivel de interacción, si es bidireccional o unidireccional también, lo cual nos irá midiendo, según le indiquemos nosotros al software de procesamiento, pues esas diferentes propiedades. Esto es un análisis de redes sociales que básicamente se viene aplicando pues desde finales de los 80, ¿no?, un poquito antes incluso, pero digamos que se populariza hasta hoy en día. Y se hace sobre redes sociales físicas, como en este caso, que es un ejemplo aplicado de una red de popularidad percibida en una clase de secundaria. Como vemos, hay sujetos que tienen muchas más relaciones y más interacciones y que miden un nivel de popularidad más alto que otros que están más en la periferia, ¿no? Hay un núcleo duro de la red que son los potenciales facilitadores de diferentes procesos de interacción o de intercambio de información. Para el tema de opinión pública digital y opinión pública también clásica, ¿no?, pues es muy importante, es muy interesante este tipo de análisis porque nos miden también esos valores sobre quiénes son los sujetos que pueden ser más interesantes a la hora de difundir o de apropiar una información o incluso de persuadir, ¿no? Piensen, por ejemplo, pues en las actuales dinámicas en Twitter o en Facebook, en diferentes redes sociales, grupos de WhatsApp, etc. Esta es una red de vínculos negativos de la secundaria basada en la misma estructura de red, sí, en el mismo grupo, en el que vemos pues quienes centralizan, podemos medirlo, por ejemplo, como decía, asignando valores, incluso negativos, quiénes son los sujetos que centralizan esos vínculos negativos en una clase, en este caso específica, ¿no? Aquí tenemos diferentes sujetos como Adriana o Paula, que parece que son las más chismosas del grupo. Bueno, ¿para qué nos puede valer esto? Si nosotros a estos actores potencialmente conflictivos los eliminamos, miren cómo queda la red de vínculos negativos. ¿Sí? Se reestructura y se hace mucho más reducida en la medida en que desaparecen aquellos dos sujetos que centralizaban las diferentes relaciones. De nuevo, imaginen, por ejemplo, la aplicabilidad de este modelo para construir y predecir. Lo digo porque son modelos que obviamente están en desarrollo. Por ejemplo, el impacto del discurso del odio en procesos de violencia social contra poblaciones vulnerables, como ocurre pues, en un gran número de países, no solo en Europa. Pues esto se está aplicando y se están aplicando una serie también de metodologías de investigación de corte computacional, como pueden ser los análisis de comportamiento predictivos o topic modeling, ¿no? Bueno, digamos que voy a ir saltándome un poquito porque no quiero que sea muy pesado la explicación. Esto ya lo hablamos en la pasada sesión, la homofilia, así como la tendencia de los diferentes sujetos en general en las redes a asociarse en subgrupos con sujetos que más o menos tienen o cumplen con las mismas características psicosociales, ¿sí? En este caso, pues en la red de difusión de la felicidad vemos como los muy felices se acaban asociando con los muy felices, así los menos felices hacen lo mismo de manera contraria, ¿no? Una red social, para que tengamos una definición, serían los vínculos establecidos entre un conjunto de actores sociales. ¿Sí? Estos vínculos proporcionan la interpretación de la conducta social de dichos actores. Esto para el análisis de opinión pública es muy interesante. Estas redes o estos análisis de redes se pueden
investigar o analizar en diferentes niveles en torno a relaciones diádicas que examinan los vínculos entre un par de actores, entre dos actores como tal, relaciones triádicas que se basan en relaciones entre tres actores como unidad mínima de análisis. Estos son, digamos que, fundamentos metodológicos que no tienen por qué conocer. Y basada en grafos, una red completa sociocéntrica que está basada en las relaciones entre un conjunto de actores, de redes interorganizativas, coaliciones, relaciones entre alumnos de una clase, pensemos en ese tipo de grupos sociales, o una red egocéntrica que analiza los vínculos de un actor con otros actores. Es decir, una se centra en el grupo social, la otra se centra en las relaciones de uno de los sujetos. Digamos que esta es la diferencia, bueno, no vamos a entrar ahí. ¿Y cuál es el efecto de las microestructuras en la configuración de las redes? De estas microestructuras que estábamos viendo acá, pues sería la conexión entre las diferentes configuraciones que hay. Examina el efecto de las triadas basadas en lazos fuertes y lazos débiles, es decir, examinando este tipo de relaciones nosotros podemos determinar qué sujetos digamos, generan mayor nivel de centralidad también a partir de los tipos de relaciones que establezcan en estas unidades mínimas. Si son más o menos intensas, si son más o menos fluidas, si son con diferentes actores, o sea, son más o menos abiertas también. En fin, actores que presentan, como decíamos, altos y bajos niveles de centralidad. Bueno, aquí hay diferentes tipos de relaciones formales. Y lo que quería, pues, digamos, también como cerrar para este tema del análisis de redes es centrarnos en esto. Hay, digamos, dos tipos de redes más estudiadas, las sociocéntricas, como decíamos, que genera patrones de relaciones dentro de un grupo definido, ¿sí? Puede ser a nivel de opinión pública, lo que decíamos, una clase, una oficina, una iglesia, un partido político, ¿sí? Cómo funcionan las relaciones de manera estructural, y una red egocéntrica, que es un subconjunto de relaciones que tiene un ego dado dentro de una red sociocéntrica, y podríamos trabajar sobre modelos de representación de análisis de redes sobre estructuras de un líder social, de un líder político, de un votante también, en la medida en que estas redes pueden ayudar a configurar las formas de opinión pública. Esto sería una red sociocéntrica, como decíamos, ¿sí? Y esto sería una red egocéntrica. ¿Ven la diferencia? Aquí está una red centrada solo en las relaciones de un actor, esta es la red, digamos, en su conjunto. Bueno, existe una estructura central y una estructura periférica normalmente en las redes que nos ayuda a identificar también esos niveles de centralidad y cuáles son la potencialidad o cuál es la potencialidad de los diferentes actores. La estructura central, que estaría compuesta pues, por aquellos actores que se encuentran más densamente conectados, de una densidad de interacción mayor, y que mantienen contactos débiles con los actores periféricos, es decir, menos intensos, ¿no? La estructura periférica, que estaría formada por actores prácticamente desconectados entre sí y que mantienen vínculos débiles con la estructura central de la red. Obviamente, pues siempre la estructura central es más densa, la información fluye con mayor velocidad entre actores centrales, y la zona periférica siempre se encuentra menos conectada, y la información, que pueden ser bienes, ideas, en fin, tarda más tiempo, cualquier cosa que codifiquemos como información tarda más tiempo en llegar al resto de esos actores de la red que están en la zona periférica, ¿no? Eso quiere decir que el flujo debe pasar, ¿no? Por más actores para alcanzar a todos los miembros de la periferia. Tiene que generar mayor número de interacciones. Si nos centramos, por ejemplo, en esta organización, en esta estructura, vemos que existe una estructura central y una estructura periférica. Y si pensamos en cuáles son los pasos que tiene que dar para llegar una información desde la organización 7 a la 24, pues sería 1, y hasta la 30 ya serían 2. Si vemos entre la 7 y la 22 sería 1, si la 7 y la 23, 2. Así, 1 y con esta 2, 1, y aquí tendríamos, por ejemplo, entre estas dos, 1, 2, 3, ¿sí? Hay estructuras que están más alejadas en sí. Las estructuras periféricas también son interesantes porque normalmente
nos aportan información novedosa, lo cual es muy relevante a la hora de configurar modelos de persuasión también en el desarrollo de la opinión pública. Es decir, aunque sean muy centrales estos sujetos de acá, normalmente también configurarán siempre niveles de homofilia mayor, entonces la información que circulará entre estos sujetos tenderá a simplificarse y a hacerse mucho más homogénea precisamente por tener esos vínculos tan fuertes, ¿no? Estos sujetos de acá, que en esta red pueden ser periféricos, pero que en otras redes pueden ser centrales y recibir otro tipo de informaciones muy relevantes, nos aportan información novedosa, contrastable, polémica, discutible con la información que nosotros tenemos y ayuda a generar niveles, digamos, mayores de concentración y control de los flujos informacionales. Bueno, eh, esto, digamos, es un modelo un poquito más complejo y ahí yo creo que con estos fundamentos nos ayudaría a entender el valor del análisis de redes sociales, ¿no? Para la investigación de la opinión pública digital. Ahora, el otro modelo que yo quería comentarles, que es el del análisis, el del procesamiento natural de lenguaje, normalmente se utiliza para procesar grandes paquetes de datos, grandes volúmenes de datos de manera computacional. Se utiliza mucho en el tema de opinión pública, por ejemplo, para procesar discursos políticos, ¿sí? O noticias, o grandes corpus de noticias, y también obtener ciertas configuraciones estructurales que nos ayuden a generar tendencias en la utilización de ese discurso. Digamos que lo que vamos a hacer ahora es algo muy sencillo, que es solo, digamos, generar una estructura más descriptiva, pero a eso después podríamos asociarle valores de pues, negatividad o positividad de los mismos discursos y en ese sentido generar explicaciones más de corte analítico que ayuden a construir esas tendencias, ¿no? Bueno, hay muchos programas con los que podríamos hacerlo. Tenemos el En Vivo, que es un programa un poquito más complejo, ¿no? Yo les vengo a enseñar para que puedan ya desde un principio poder trastear, ¿no? con la herramienta. Una herramienta que está en línea, que se llama Voyant Tools. Aquí está la dirección, el URL, sí, voyant-tools.org, y en el que nosotros mismos cargamos el corpus de texto que queremos analizar. Lo podemos hacer de manera manual. Nosotros copiamos de un Word o de un archivo donde tengamos todo ese corpus y lo pegamos aquí en este cuadrito, o cargamos, y esto es importante en general para todos las herramientas que trabajan con análisis de textos, ¿no? Siempre en archivos de texto básico, es decir, los archivos que son TXT nomás, que no tienen texto enriquecido, que no tienen niveles de capas, sí, que pueden generar información que nos genera ruido precisamente en el análisis de los propios discursos. Bueno, yo aquí tengo, por ejemplo, unos archivos, como ven, en TXT, con los discursos de posesión de los últimos presidentes de Colombia, los dos de Uribe, los dos de Santos y el de Duque del 2018. Lo cargo acá, le doy a abrir, el programa empieza a analizar y inmediatamente el análisis que nos da es el de, por ejemplo, esta nube de palabras con los términos más repetidos en los discursos, ¿sí? Bueno, ahora mismo no nos está dando mucha información porque precisamente, pues, digamos que hay mucho ruido generado por algunas, digamos, palabras, pronombres, adverbios, en fin, diferentes términos que a nosotros no nos están generando un significado, sino que solo se repiten mucho pues, por una cuestión de estructura gramatical. Bueno, para eso nosotros podemos hacer o contamos con una lista de parada. ¿Sí? Perdón. Contamos con una lista de parada en la que nosotros podemos ir incluyendo o excluyendo los diferentes términos que nos interesen, digamos, excluir, ¿no? A ver, aquí tenemos en la herramienta de visualización, tenemos diferentes herramientas como digamos, si lo queremos ver visualizar de diferentes formas, bueno, en fin.
Aquí tenemos los términos de manera más descriptiva, ¿sí? En las que nosotros, como digo, pues podemos ir eliminando diferentes conceptos. Bueno, aquí está. Aquí tenemos, digamos, el lector con el que nosotros podemos trabajar pues los diferentes discursos, como digo, en el texto plano, en fin, ahí lo vamos viendo, ¿no? Digamos que nos interesa en principio tanto la visualización de términos, como habíamos visto antes, ¿sí? En la nube, que es más interesante, como este otro digamos, esta otra herramienta que es la de los enlaces, con qué términos se enlazan los diferentes otros términos, ¿no? Como Colombia, por ejemplo, se enlaza con equidad, con paz, con hoy, etcétera. Bueno, ese sería un poco el... perdón, le he dado sin querer aquí a... epa, ahí estamos. Bueno, entonces vamos a hacer, vamos a excluir palabras que no nos interesan, como por ejemplo, bueno, ya, perdón, lo estoy haciendo muy rápido. Como decía, esto no nos da una impresión, digamos, de los discursos muy firme, ¿no? Pero nosotros podemos ayudar, digamos, al programa a generar estos modelos de construcción de relaciones. En este puntito que dice aquí, definir opciones para esta herramienta, le damos, ¿sí? Existe ya una serie por las opciones predeterminadas de palabras excluidas por autodetección, pero bueno, siempre digamos en inglés pues es más trabajada la herramienta, en castellano tiene algunas, pero no todas. Entonces, nosotros, más allá de la autodetección, podemos editar la lista de palabras excluidas, ¿sí? Entonces le damos a editar lista y empezamos a incluir las que nos aparecen acá y no nos interesan, como a, por ejemplo, que no nos dice nada, será, que es un verbo que tampoco nos está diciendo nada, ni, an, no, ¿qué más? Me, ni, vamos a ir viendo nuestro, bueno, nuestro puede ser interesante que aparezca, pero bueno, ya sabemos que siempre son cosas que son muy repetidas, sobre todo pues digamos, políticos de corte populista, ¿no? Eso que veo por acá, no sé, incluido ANSI. Construir, no queremos verbos ahora mismo, quiero, nuestra, he quitado nuestra, no me he quitado. Nuestra, le, desde este, ¿qué más? Significa nuestras, mis, deben. Bueno, vamos a salvar, confirmamos y veremos cómo se reorganiza la nube. A ver, que está cargando. No guarda. No sé por qué no guarda. Nuestros, este, les, eso, mis. Bueno, a ver si ahora nos ayuda. La herramienta ahora sí está guardando. Bueno, digamos que vamos viendo cómo se van reconfigurando y vamos eliminando nuevas palabras que no nos interesan. Voy a quitar unas cuantas para que nos salga algo más relevante, ¿sí? Digamos que esto es muy cualitativo, tiene mucho que ver con lo que a ustedes les interesa o los términos que a ustedes les interesa buscar dentro de los valores que se seleccionan en un discurso, como los discursos presidenciales. Bueno, vamos a dejarlo por aquí, yo creo, para que podamos ver
de manera más clara, ¿no? Bueno, ya digamos hemos quitado la mayoría de los términos, sigue habiendo algunos, pero bueno, ya son menos, ¿no? ¿De qué hablan los presidentes en sus discursos inaugurales? Piensen que esto lo hemos hecho con cinco discursos, ¿no? Lo podríamos hacer con todos los discursos desde el inicio de la República en Colombia, sí. O lo podríamos hacer con los discursos de todos los presidentes de América Latina, o lo podríamos hacer con todos los del mundo. Da igual, podríamos incluir un corpus cada vez más grande, ¿no? ¿De qué hablan los presidentes de Colombia? Pues obviamente de Colombia y de colombianos y de país, ¿sí? Pero también hablan de paz y también de seguridad y equidad y hablan de gobierno, ¿sí? Bueno, hablan de democracia, en fin, una serie de términos que resaltan y que nos ayudan también a ver cuáles son esas tendencias dentro de la construcción de la opinión pública o del interés público. Como decimos, podemos también identificar los enlaces, ¿no? Estas palabras como Colombia, paz, en fin. Ahora, esto nos sirve también para diferenciar entre diferentes discursos. Este es digamos, la nube de términos sobre el corpus total. Podríamos hacerlo, por ejemplo, sobre el discurso de Duque, ¿sí? Y sobre ese discurso se tendría que reconfigurar la nube de los términos. Ese sobre el corpus lo vamos a hacer ahora sobre el de Uribe, por ejemplo. ¿Sí? A Uribe, por ejemplo, miren, habla de autoridad, habla de orden, ¿sí? Habla de violencia, de libertad, de pueblo. Imagínense esa diferencia, por ejemplo, con el segundo discurso de Santos. ¿De qué habla el segundo discurso de Santos? De Colombia, de colombianos, de prosperidad, de unidad, ¿sí? De país. Este tipo de paz, ¿no? En fin, este tipo de interacciones son muy interesantes precisamente porque nos ayudan a visualizar de una manera muy clara estos procesamientos lógicos, ¿no? De cómo se configura y cómo se utiliza el lenguaje, cómo se conexiona con los diferentes grupos o subgrupos, en fin. Ahí podemos hacer, como decíamos, todas estas configuraciones y se pueden hacer muchas más porque aquí tenemos también digamos tendencias sobre el uso o la frecuencia relativa de los discursos de diferentes términos que podríamos trabajar, pero digamos para no complejizar más ahora mismo la explicación y que ustedes se metan a cacharrear un poquito y si les interesa pues alguna de las herramientas más en concreto pues me lo hagan saber también para poder profundizar en ello. Yo les traigo solo una explicación así muy sencilla, ¿no? De cómo utilizar herramientas como el procesamiento del lenguaje natural, por ejemplo, para eso, comparar discursos políticos y ver de qué están hablando unos y de qué están hablando otros de manera tan sencilla, en cosa de minutos, ¿no? Bueno, esas serían entonces las dos herramientas para la sesión de hoy. No se preocupen, no les voy a poner ahora mismo ninguna tarea, ¿no? Pondremos pequeños talleres sobre estas herramientas a lo mejor más adelante, durante las últimas semanas del curso. Nos quedan en realidad, aparte de esta, otras dos sesiones presenciales, no presenciales, de docencia formal, ¿no? Más y luego pues el tema de ese último trabajo para la evaluación y listo. Entonces, yo con esto, digamos, quedo la sesión ya para no complicarles mucho con mucho trabajo. Les deseo que tengan muy buena semana y les animo a que cacharreen con estas herramientas. Una pena porque tenemos que haber trabajado otras más que no nos ha dado tiempo por cuestiones de orden mucho mayor como es esto de la pandemia, pero bueno, les digo que eso, les quería decir que si ustedes están interesados en el trabajo con estas herramientas o con otras en particular que no hayamos trabajado acá y que les resulten útiles, pues podemos también generar contenido sobre eso. Si hay algunas herramientas de esta misma que les sean más interesantes o alguno de los puntos que no hayamos tocado que les interese, pues conocer un poquito más en profundidad, aparte como digo, cacharrearle y buscarle todos los tutoriales que hay en YouTube, que son muchos, ¿no? Son herramientas muy amables, muy sencillas, una interfaz muy fácil de trabajar
pues me lo cuentan, me dicen en qué les interesa y pues podemos hacer algún tipo de sesión o microsesión sobre eso en específico. Bueno, ya saben que estoy como muy al tanto y muy al pendiente de sus intereses y sus dudas. Entonces, pues eso, que tengan buena semana, que se cuiden mucho y nos veríamos el jueves que viene a las 8 de la mañana para definir esos criterios de la última evaluación, ¿sí? No olviden que, aunque pues, no haya tarea esta semana específica, que se arrastra, digamos, de la semana pasada las mismas, ¿no? Hasta el día 2, hasta el sábado, sí habrá un foro en el que ustedes tendrán que contestar también a esas preguntas que hagamos, ¿no? Que tienen más que ver con reflexiones sobre el contenido de la sesión de esta semana. Así que nada, muy atento a sus cuestiones y les mando un saludo.